El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos este viernes, 28 de junio, el último programa en esta cadena de Dinero con Sentido. Les habla con el cariño de siempre, hoy, con un poquito de tristeza y nostalgia, a José Luis Alto Laguirre, acompañado además en el estudio por el equipo que a lo largo de este año y medio ha sido responsable de que cada día llegara hasta ustedes este programa. Y así pues doy la bienvenida a Rebeca Solórzano, quien cada semana se ha responsabilizado de que nuestros más de 250 invitados estuvieran en hora a la cita con ustedes, además de contribuir en numerosos programas del aula financiero. Gracias y bienvenida a este último programa, Rebeca. Bueno, la verdad que ha sido un placer poder inaugurar los pasos de mi vida en la parte de radio, así que toda una experiencia. Toda una experiencia, mucho disfrute y conocer personas impresionantes, ¿verdad? Que poco a poco iremos introduciendo. Claro que sí. Y bueno, nos vamos también al otro extremo en términos de experiencia, ¿no? Hola, Eva Moreno, la voz y el talento comunicacional que se unió a nuestro programa y le dio profundidad, profesionalismo y le hizo volar con nuevas propuestas creativas. Gracias, Eva, y bienvenida también a este último programa. Bueno, pues todos los días son buenos días para hacer radio, así que sea el último, pues no significa que sea menos bueno, así que aquí estamos al pie del cañón todo el equipo. Claro que sí. A todos. Bueno, ¿qué tal, Pablo Mastroeni? Su aporte diario ha estado no solo en antena, sino sobre todo en el día a día, que tenía por objeto pues el recordarles a todos su cita con Dinero con Sentido, el ir creando una maravillosa biblioteca en nuestro canal YouTube que permitirá recordar y perpetuar en el tiempo toda esta etapa de Dinero con Sentido. Gracias también a ti, Pablo, y bienvenido a este último programa de Dinero con Sentido. Buenos días, don José Luis, y gracias a todos. De verdad que es un verdadero placer haber llegado hasta este día en esta cadena radial y bueno, acá estamos al pie del cañón, como dice Eva. Bueno, y ya presentado nuestro equipo de hoy, pues siento también la necesidad, lógicamente, de agradecer a todo el equipo de Radio Centro su magnífica acogida y calidez humana a lo largo de, pues prácticamente, ¿no?, este año y medio. Con especial reconocimiento a don Ronald y a su familia por la oportunidad brindada de poder ponernos ante los micrófonos y trasladar pues nuestra experiencia, nuestro mensaje. A don José Bustos, con quien compartimos risas, canciones, momentos de producción. Don Rolando, que está a los mandos de la cabina en estos momentos. A don Alex, que en poco tiempo pues nos ha dejado de manifiesto su profesionalidad y espíritu de servicio. A María Fernanda, de cuyos cafecitos siempre nos acordaremos, Y, por supuesto, no queremos olvidarnos tampoco de don Denis, que ha estado presente la mayor parte de este tiempo, garantizando que el programa pues le llegara a todos ustedes. En fin, a todas las personas y productores que han dado calidad y perspectiva a la cadena, compañeros de viaje, que han sido excelentes compañeros. Pero los más importantes han sido ustedes, queridos radioescuchas, los que nos han seguido cada día junto con nuestros más de 250 invitados. Ustedes son los que realmente convierten la magia de la radio en una realidad palpable y los que hacen y consiguen que madrugar cada mañana no haya sido una carga, sino, una verdadera ilusión. Deseamos que esta nueva etapa de Radio Centro, con un guión diferente, pero con la misma profesionalidad, sea brillante y mantenga la vocación de servicio que la distingue. Y bueno, por nuestra parte, hechas casi las despedidas, aunque nos despediremos al final del programa, por nuestra parte, en el programa de hoy queremos dejar a todos nuestros radioescuchas y a toda Costa Rica nuestro mensaje de corazón. Así que hoy, cada uno de los que integramos este equipo de Dinero con Sentido,
queremos compartir con ustedes nuestro mensaje, un mensaje diferenciado, con la voz de cada uno de los que hemos formado parte de este equipo de Dinero Consentido. Así que les toca comenzar. Ahora hablen ustedes. Bueno, el título del programa de hoy es especial porque se llama El sueño para un país. Y hemos decidido como equipo trasladar esas temáticas que a cada uno en particular nos caló más durante el programa, y es nuestro sueño para Costa Rica el que en estos temas, porque no podemos abordarlos todos, podamos tomar liderazgo, podamos enfrentar la realidad con mucho más participación ciudadana. Y es que de eso he aprendido que se trata la radio, de poder trasladar mensajes con respeto, con profesionalismo y poder generar transformación y cambio. Entonces les comento que el tema que más impactó mi vida durante el programa Dinero Consentido es mujer y economía. Entonces voy a decir algunas de las frases o de los datos que pongo en la mesa para que ustedes comenten conmigo. Y es que Costa Rica, a pesar de ser un país que dice que tiene bastante igualdad en términos de paridad entre hombres y mujeres, y me baso aquí en el último reporte de los derechos humanos de las mujeres emitido por el INAMU, dice que sí, que se han hecho avances importantes en materia de políticas y de lo que se ha hecho en el papel, por decirlo así, pero todavía estamos distantes de tener una realidad de inclusión real de las mujeres dentro de la economía. Y es que el ámbito de la economía y lo que llamamos el ámbito público es el que empodera verdaderamente para poder tener la independencia suficiente para ser un ciudadano verdaderamente libre. Entonces, hay del programa que tuvimos pasado con la persona llamada Natalia, que vino al programa junto con Sharo, que fue una consultora en género, estuvo bien interesante. Nos dijeron 3 obstáculos que enfrentan las mujeres para poder ser parte de este sistema económico en Costa Rica. Número 1, ellas hablaban de la inserción. La mujer, a diferencia del hombre, tiene el primer obstáculo para poder decidir o no, un hombre generalmente no tiene que tomar esta decisión, si se inserta en el mercado laboral, dejando de lado un poco sus labores de hogar. Número 2, viene la parte de deserción. Una vez que encuentra ese trabajo y dice, sí, ¿me puedo quedar o no? ¿Por qué? Porque al aspirar a cierto tipo de puestos no puede irse de viaje, no puede cumplir con los horarios establecidos, porque no necesariamente tiene el apoyo social para poder cumplir ese doble rol tan importante que le ha delegado a la sociedad. Y número 3, la paridad de ingresos. Una vez que decidió insertarse en el mercado laboral, una vez que ha logrado mantenerse a pesar de que ha tenido que tener 3 maestrías más para poder, bueno, ¿le pagan lo mismo? Pues la estadística dice que no se le paga lo mismo por estar en un mismo puesto. Bueno, les dejo estas 3 cuestiones en la mesa. Podría seguir, pero hagamos una pausa aquí para que ustedes comenten de esta realidad, qué les parece, cómo les impacta. Sí, exactamente. Complicado, Un poco rudo. Pero bueno, yo creo que es... Vino con los tacos de frente hoy. Sí. Bueno, Pablo es que estaba con cara como muy atento, como diciendo, ¿qué dice? ¿Qué pensaba? No, me interesa, pero quisiera más profundidad de la mesa, no se preocupe. Bueno, vamos a ver, siempre que llega el mes de marzo hablamos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, volvemos a lo mismo y volvemos a repasar cómo estamos en materia de igualdad y de equidad, y seguimos debiendo, seguimos estando en números rojos, no hay esa igualdad. Y eso lo vemos a niveles para muchos estratosféricos, o para mí, por lo lejano, que son, por ejemplo, las situaciones que están viviendo las grandes actrices de Hollywood, que lo han dicho por activa y por pasiva y han utilizado esas plataformas máximas que son las entregas de premios, los festivales de cine, para decir, señores, que no cobramos más. ¿Cuántas veces hemos leído noticias a ese nivel de grandes estrellas de la televisión, de grandes series, que se plantan
porque no cobran lo mismo. O cuántas veces hemos visto cómo las mujeres, las futbolistas, no cobran lo mismo que los futbolistas, aun estando en una grandísima y generosa primera división. Es una realidad que yo creo que la desigualdad es algo que nos tenemos que hacer mirar y no dejar de hacernos mirar. Sí, por cierto, ayer estaba leyendo un reportaje interesante del New York Times en español que decía, y titula así: faltan más de 100 años para cerrar la brecha de género en informática. Con solamente, bueno, y aquí es muy específico en el caso de la informática, pero me parece sumamente preocupante el hecho de que, así, el primer párrafo del reportaje dice: las mujeres no alcanzarán la paridad con los hombres en la escritura de investigación en informática en este siglo si se mantiene la tendencia actual. Preocupante, sin duda alguna. Hay mucho que hacer, hay mucho que decir. Muchas de las organizaciones que están actualmente trabajando por ello, sé que lo están haciendo muy bien, pero falta más impulso, siento que falta más propiedad, más valentía para atreverse a hacer cosas distintas. Sí, bueno, y falta más presencia de mujeres, Sin duda porque alguna. en realidad todo pasa por visibilizar la situación. Ahora mismo la estamos viendo claramente porque en muchas áreas hay más hombres que mujeres y no han llegado las mujeres a esos puestos de poder, esos puestos importantes que pueden influenciar de esa manera positiva, impactar de esa manera positiva. Y de hecho, hace bien poco, uno de los informes de la ONU hablaba, por ejemplo, que si se empoderara a las mujeres con trabajo, sobre todo en el ámbito rural muchas veces, se reduciría la tasa de desempleo, la tasa de hambre de una forma bárbara. Pero estamos hablando de un 30%, de un 40%, las cifras son terriblemente escandalosas. Y además contribuirían al crecimiento del Producto Interior Bruto de cada país. Yo siempre que hablamos de esto, me queda siempre una pregunta profunda, ¿no? Porque obviamente hacemos el diagnóstico, pero bueno, ¿y qué hacemos, no? Es decir, yo por ejemplo, para mí hay un punto importante para proponer cosas, ¿no? Proponer cosas, ¿no? Con las que puedo estar, con las que estoy de acuerdo y algunos quizá no. El tema de la llamada discriminación positiva, ¿no? Me parece que es un tema que, aunque muchos la critiquen, pero en un momento determinado, cuando hay un problema de minorías, no hay otra manera de visibilizar. Y el segundo, digo, de las dos vías, que entre otras muchas, que yo quiero poner aquí también, es el cambio de chip en el modelo educacional, ¿no? Porque aunque sin duda alguna se ha avanzado, o sea, si lo vemos de manera retrospectiva, pues hay que reconocer que se ha avanzado muchísimo, pero al final yo creo que hombres y mujeres, y yo creo que aquí hay que responsabilizar a ambas partes, porque a los hombres tenemos que cambiar de chip radicalmente, yo casi diría que es una reconversión, pero la mujer también, porque también es la que traslada, en cierto modo, los valores sociales. Pero yo creo que en el núcleo familiar, además del educacional, por supuesto, tenemos que ser radicales. Y yo aquí sí que, ya ustedes me conocen y creo que soy radical en muy pocas cosas, salvo en el Real Madrid y en poco más. Y pare de contar, pero y ni siquiera en eso. Pero creo que en esto sí que tenemos que ser radicales. Es decir, en la discriminación positiva creo que hay que hacerla, y en el modelo educativo que es de la familia y del modelo educativo donde realmente la paridad sea una realidad. La paridad o la posibilidad, porque ojalá dentro de muchos años dejemos de hablar de paridad, sino bueno, pues exactamente, ojalá dejemos de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no porque las mujeres no trabajen, sino porque ya no es necesario reivindicar todo eso. Creo que todo es cuestión de sentido común, todos sabemos perfectamente de qué hablamos y todo pasa, decía José Luis, ¿y qué podemos hacer? Pues programas de radio. Podemos acudir a marchas, podemos colaborar con la Fundación Mujer, como vamos a colaborar mañana, que fue una fundación invitada del programa y un compromiso que lanzamos al aire y que se va a materializar mañana por la mañana, ¿no? Con motivo del Día del Refugiado. Podemos colaborar levantando y alzando la voz en nuestros trabajos diciendo, oiga, ¿y por qué no hay mujeres en este departamento? ¿Y por qué esto no es igual? Creo que exactamente desde casa, desde el individualismo de cada uno y desde la familia se puede hacer cambio. Es que lo que están comentando los dos es un punto totalmente crítico en esta problemática.
como en todas, todo empieza por nosotros mismos. La participación ciudadana en la política empieza porque cada uno de nosotros decida ir a votar e interesarse. La participación de los temas que ustedes van a tocar ahora, estoy segura que empiezan desde nosotros mismos. Y es que el tema de género, como bien lo comenta don José, tiene aristas internas y externas. Empecemos por lo interno. Unos estereotipos que hemos decidido aceptar, consciente o inconscientemente, pero los hemos decidido hacer parte de nuestra vida. Como dice, aquí es parejo, hombres y mujeres decidimos todos los días ser cómplices de un sistema que no es igualitario para hombres y mujeres. Y en conversaciones de chat, por ejemplo, yo me he comprometido con el tema, y entonces cuando hay grupos y hacen comentarios micromachistas, en un micromachismo muy aceptado y muy sutil, yo levanto la mano y caigo mal, pero aquí el tema es hablar y hacerse responsables de los temas que sabemos que pueden impactar de manera positiva al país. Y les comento también este tipo de barreras internas, las culpas. Por ejemplo, cuando nosotros sintamos culpa por acceder a ciertos puestos o por... Examinémonos. Este es lo que hablamos también en un programa que hicimos sobre el sexo oculto del dinero. Si el dinero tiene sexo o no tiene sexo, pues la conclusión fue lo tiene, y es masculino. Totalmente. Y entonces, cada vez que empecemos a actuar, preguntémonos, porque ese es un tip muy importante, si podríamos hablar de tips, empezar a hacer análisis y reflexión interna de nuestras decisiones, de dónde vienen y hacia dónde van. Y los dejo con un dato también: de cada 100 mujeres, 44 se encuentran en situación de pobreza. Y estamos hablando aquí del informe del Estado de la Nación, es decir, con muchísimas jefas de hogar. Si nosotros como sociedad diéramos más apoyo a las jefas de hogar, porque esto es una situación estructural de país, esto no es, porque volvemos al tema del estereotipo, esto no es que las mujeres tienen un problema, esto es que la sociedad costarricense, y como nos decía Eva, la mundial, tiene una tendencia a no apoyar un sector de la población, que son las mujeres. Y hombres y mujeres tenemos que trabajar por esta situación. Así que ha sido muy interesante poder conversar a lo largo de este mes de marzo, que conversamos con énfasis, pero a lo largo de los programas tuvimos un programa muy especial de hecho, Walmart tiene un programa de empoderamiento de mujeres con emprendimientos, y tuvimos una entrevista inspiradora con una persona que hace mesas dulces y nos trajo, un dulcito, también nos endulzó. Nos endulzó el programa. Nos endulzó el programa, pero escucharla, analizar y decir, yo tuve que transformar mi mente para decir, yo no siempre voy a ser pobre, porque ese fue el mensaje que me dieron, a poder ser una emprendedora empoderada y multiplicadora de esa información para otras mujeres. Son temas que valen la pena y son temas que pasaron por dinero consentido. Así es. Y yo quisiera hacer una última, no última, siempre una penúltima, ¿no? Lo de la última no existe, ¿no? Nunca, jamás. Nunca. Y fíjense, en este tema concreto tenemos que estar muy atentos, porque lamentablemente incluso en la política mundial están surgiendo movimientos no ya xenófobos, sino homófobos, tradicionales, en donde, y lo digo así en un entrecomillado que espero que se me vea, donde quieren volver a poner a la mujer en su sitio. Y lo pongo así. Bueno, hay un presidente en Brasil que quiere poner a la mujer en su sitio, que quiere reivindicar el rosa para las niñas, el azul para los niños. Es decir, lo cual es terrible. Es tremendo, porque además eso va no solamente anejo al problema que estamos tratando de la mujer, sino a toda una serie de factores que, considerábamos que ya en este siglo XXI los dábamos por resueltos, ¿no? Check resuelto, y lamentablemente no es así. Y aquí en el país, en Costa Rica, tenemos ese riesgo larvado también. No estamos vacunados, o hay que revacunarse contra ese riesgo, porque determinados extremismos políticos, en su decálogo, y además lo utilizo con doble sentido maléfico, está cada cual en su sitio.
como Dios nos creó, y por favor. Y creo que esto es algo tremendo para el involucionismo en el que podemos entrar en la sociedad. Tenemos que estar sumamente atentos. Claro. Yo quería decir algo que si no lo digo me voy a morder la lengua Pues y me no, voy a no te envenenar. la muerdas. Entonces tengo que decirlo porque se me sale. Cuando hablamos de género, no estamos hablando solamente de feminismo. Efectivamente. Cuando hablamos de género, no hablamos de feminismo, exactamente. El contenido de género, que muchos dicen, no, es que son ustedes las feministas, bla, bla. No, no. El contenido de género o la visión de género, es tener en cuenta que existe esa diferenciación, y creo que parte todo de esta base de entender perfectamente y bien qué es el género y por qué es tan importante. Efectivamente, y esto nos llevaría a otros debates, incluso muchísimo. que hoy están encima de la mesa, sobre si el presidente tiene que ir o no a una marcha determinada para reivindicar las llamadas minorías. Claro, desconociendo que eso es un elemento más de la función pública, un factor más de la función pública, y que no se puede contraponer contra otras cosas que son también reivindicables. Claro, ojo, que todo esto está sucediendo al hilo de lo que ha ocurrido este fin de semana, porque no a todo el mundo le gusta que se celebren ciertas marchas. Claro. Es por eso. No, por eso ahí Simple y está. llanamente. Es de que volvemos a unos valores fundamentalistas. Pero bueno, esto nos dará para el próximo programa. Yo creo que... La próxima emisora de radio. Porque, bueno, vamos, necesitamos toda una infraestructura todo para hablar de esto, pero bueno, yo creo que ahí dejamos el pensamiento de lo que pensamos en Dinero con Sentido, que creo que es muy importante, sobre el tema que nos ha planteado Rebeca. Pero bueno, aquí no terminan nuestras aportaciones. Vamos a continuar. Don Pablo, ¿cuál es su reflexión, cuál es su regalo para nuestra audiencia? Sí, en esta segunda temporada hemos cumplido más de 115 programas, y creo que uno de los aspectos más bonitos, incluso tratando de llevarlo al nombre propiamente del programa, es el lado humano de las finanzas. Cuando digo el lado humano de las finanzas, ¿a ustedes qué se les viene a la mente? Bueno, a ver, nos ponemos un compromiso ahora con la Nos pregunta. agarré en curva, ¿verdad? Bueno, Nos agarré en curva. podemos hablar del propósito, del Nos agarré en curva. para qué quieres el dinero. Ah, muy bien. Ah, Ok, ¿qué más? Las emociones alrededor del mismo. Perfecto. los deseos y los dolores que produce. Sí, exactamente. Los dolores de cabeza muchas veces. Correcto, y es que hay gente que no se toma muy a la ligera, o nunca se ha tomado el tiempo para analizar realmente que todas las finanzas, el tema económico, el dinero, el tener plata en el bolsillo representa incluso un aspecto muy humano, muy de sentimiento, muy de emoción, muy de piel, y se nos ha olvidado esa parte porque lo vemos como algo demasiado cotidiano. Sí es fundamental, y creo que es bueno hacer la reflexión acá, que ojalá la gente pudiera de alguna forma trabajar más su lado de inteligencia emocional. Soy fiel creyente, soy fan número 1, así debo decirlo, de la inteligencia emocional. Creo fielmente en ello. Y algunas preguntas que se me vinieron a la mente hace un ratito: ¿cómo estamos manejando el dinero en nuestra casa, en nuestra vida? Digamos que hoy es como la fiesta de la alegría para el país en muchas cosas, porque el lunes arrancamos con otro mundo completamente. ¿Cómo está preparándose usted con respecto a eso? Pero no desde la perspectiva solamente del IVA o de todo lo que está ocurriendo, sino también desde la perspectiva de su lado emocional para atacar esas finanzas. ¿Cómo está su inteligencia emocional en su familia para analizar las finanzas? ¿Está bien? ¿Está estable? ¿Tiene alguna incongruencia? ¿Le afecta algo? ¿Usted está pensando solo en usted cuando habla de finanzas, o también está pensando en la sociedad, está pensando en el que tiene al lado? ¿Para qué estamos usando ese dinero? O sea, si nos ponemos a analizar mucho el lado humano de las finanzas, tenemos que hacernos demasiadas preguntas. Ahorro, manejo familiar, manejo personal, que lo hemos trabajado a lo largo de todas estas 2 temporadas del programa. ¿Y para qué está dándole usted sentido al dinero? No es por qué está teniendo dinero, sino es para qué lo está utilizando. ¿Cuál es el sentido de usted trabajar todos los días, tener dinero? Hay muchos planteamientos, incluso el tema de la educación financiera, que creo que es lindísimo y es parte fundamental de este programa, que hay mucha gente que dice, ¿pero qué era educación financiera? ¿Qué era eso? ¿Cómo se come? Hay una definición muy bonita de la OCDE que dice que el proceso es el proceso mediante el cual
los consumidores financieros mejoran su comprensión de productos financieros. Y me gustó eso porque hemos perdido la perspectiva de cómo mejorar nuestra comprensión del dinero. No lo entendemos, a veces ni siquiera sabemos por qué estamos ganando tal cosa y no ganamos más o ganamos menos, lo valemos, no lo valemos. Hay una frase muy bonita de un autor que me encontré un día de estos que se llama George Lorimer, que dice: es bueno tener dinero y las cosas que el dinero puede comprar, pero también es bueno comprobar de vez en cuando y asegurarte de que no has perdido las cosas que el dinero no puede comprar. Wow, vaya. Y siento que ese es el lado humano de las finanzas. Que las finanzas no nos hagan esclavos de las finanzas, sino que nosotros más bien podamos dominar las finanzas y darle nuestro sentido completo. Creo que por ahí va un poquito el aspecto del lado humano de las finanzas. Y esto, con esta frase que acabo de decir, porque se nos olvida que tenemos a gente alrededor y no somos seres individuales en un mundo social, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Nos deja callados, ¿eh? Uy, nos ha dejado sin palabras. Yo estaba pensando en la inteligencia emocional Es un de tema los lindísimo. contadores, que tiene que estar con los pelos de punta ahora. Me imagino. Revolucionada. Hoy viernes apurando antes de que llegue el IVA. Ay, no sé, estamos un poco deshumanizados. Sí, esta frase de Edmund Burke dice, es otra frase que también me gusta mucho, yo soy fan de las frases. Si mandamos sobre nuestra riqueza, seremos ricos y libres. Si nuestra riqueza nos manda, seremos en realidad pobres. Fíjate que lo que nos comenta Pablo, Rebeca, era el objeto de nuestro aula financiera, ¿verdad? Así es, de hecho, es el aporte que iba a hacer de recordar los primeros reuniones de planeamiento, donde quisimos darle un énfasis al programa que no fuera numérico y academicista, sino que fuera integral, que pudiera empezar desde ¿cuál es el propósito? Y aquí me refiero a nuestro acrónimo Poder del Habla Financiera. Desde cuál es el propósito, por qué necesitamos, queremos y gestionamos el dinero, hasta cómo disfrutarlo, hasta a poder pasar por todo ese viaje. Viaje sonó interesante, Sí, ¿verdad? sí, la aventura, la aventura. Con picor, razonado. Sí, muy bien. Rásquese usted. Muy bien, muy bien. Nos conocemos. Todo ese viaje que transita el ser humano en la experiencia con el dinero, porque muchas veces nos quedamos en la O del orden, de tengo que ordenarme, además en la O en especulación y intención, tengo que ordenarme, y no me estoy ordenando, pero si logramos completar ese viaje, esa cadena y esa experiencia de poder, llegamos a precisamente lo que nos propone Pablo, a entender el dinero en todas sus dimensiones. Y recuerdo un programa que tuvimos acá con un psiquiatra que nos ilustró de manera interesante diciendo, es un tema que se relaciona directamente con la enfermedad mental, con la ansiedad, con la depresión. Es decir, no estamos hablando de poca cosa. Y si algo hemos defendido en los programas de Dinero Consentido es que el dinero tiene que ver con todo. Sí, Claro. y creo que es muy importante, ¿no? Porque lamentablemente, o por socialmente hablando, las malas finanzas están en el hit parade de las enfermedades mentales. Sí. Y psicosociales. Es decir, después de los problemas familiares y de salud, pues está ahí, en los problemas económicos. Y la mayor parte de las veces la práctica clínica e incluso profesional, hablando ya incluso desde el punto de vista financiero o bancario, nos demuestra que no es un problema de imposibilidad o de que no tengo dinero, no tengo fuente, que también existen, por supuesto, y cuidado, y merecen un tratamiento aparte, sino que en la mayor parte de las veces este tipo de enfermedades se produce en esta clase media que no sabemos empoderarnos de nuestras finanzas, donde las emociones dominan, nuestro sistema límbico domina a nuestra capacidad de reflexión y de toma de decisiones. Sí, incluso yo quisiera aprovechar estos micrófonos para hacer un llamado especial a todas las personas que tengan que ver con educación en este país. Yo soñaría con que los niños desde el kinder pudieran tener educación financiera. Eso nos evitaría montones de problemas mentales en este país. Y esto no es mentira lo que voy a decir, la tasa de suicidios ha crecido un montón. La gente está teniendo
esto no es mentira, la gente está teniendo muchos problemas silenciosos que los están matando. Salud mental, salud emocional, que de alguna forma, no sé cuál será el porcentaje, pero debe ser bastante alto, tiene que ver con el dinero y la forma en la cual no ha sabido manejar ese dinero a lo largo de su vida. Entonces, es un llamado importante, no solo a la parte educativa, sino también al lado humano. Busque ayuda y, como digo yo, y siempre se lo digo a mis amigos, páguese a ver, por favor, Sí. páguese a ver, porque eso es importantísimo. Es que hay un endeudamiento por el plástico, por las tarjetas de crédito, en las edades de adolescentes, de jóvenes. Caramba, que hace 2, 3 décadas parece que era cosa bueno, cuando uno era muy adulto, ¿no? Y tenía problemas laborales, pero ahora ver a un muchacho de 17 años endeudado es como que ¿qué Exactamente, situación es claro. esta? Y ese es el comienzo de una vida activa. Y eso es un aprendizaje, además. Y es un Porque- aprendizaje que se va a repicar y se va a repetir. Claro. Y bueno, pues eso solo puede ir a peor. Sí, yo quisiera aquí también dejar, y creo que esto lo hemos enumerado muchas veces en nuestro programa, dinero consentido, bueno, finaliza hoy aquí en Radio Centro, pero dinero consentido sigue, y sigue también con vocación de ayuda, de manera que también muchos de nuestros radioescuchas ya lo han hecho, pueden dirigirse a nosotros para bueno, desarrollar también este tipo de educación, tipo de educación que, bueno, ha sido declarada de interés nacional por parte del propio gobierno, pero, bueno, que se declare no es suficiente. Lo importante es que se pase, como hemos repetido aquí tantas veces, de las musas al teatro, que pase de la idea, del concepto, a las aulas, como decía Pablo, que pase a las familias, que pase a la responsabilidad, a las entidades financieras. Es decir, una entidad financiera hoy tiene que ser también responsable de esa tarjeta que da. Claro. ¿A quién se la da? ¿Cómo se la da? De ese crédito que da. Porque ahí hay una responsabilidad, y lo digo con conocimiento de causa, de que la cuenta de resultados de una entidad no puede estar supeditada a la hecatombe de una familia o de una empresa. Es decir, un crédito tiene que estar dado con un criterio de honestidad, con un criterio de sostenibilidad, que bueno, yo creo que se va tomando conciencia al respecto, pero creo que es muy importante y es muy en relación con el tema pues que Pablo nos estaba planteando. Aquí tenemos en el Facebook Live un comentario de José Alonso Chávez que tiene toda la humanidad de la que estamos hablando, una persona luchadora, una persona que ha emprendido, que no tiene trabajo, nos comenta desde hace un buen tiempo, y toda la frustración que esto puede acarrear. El dinero incide directamente en nosotros como seres humanos. Tenemos que dejar de ver las finanzas como un tema meramente racional, meramente de números, de comentarios estadísticos y de probabilidades y riesgos, y comenzar a atrevernos a verlo como un tema que tenemos que gestionar desde nuestra realidad como persona individual, y luego trasladarlo a nuestros más cercanos, y luego trasladarlo a nuestra relación Eso. con las entidades bancarias, y luego y así como una cadena, poder entender que estamos hablando de algo que nos compete a todos, que tenemos que entender. Qué bonito fue, por ejemplo, para mí, a lo largo de todo este tiempo, entender cómo relacionarme con los bancos, cosas que yo no sabía que tenía el derecho a preguntar. Tuvimos aquí a don Danilo Montero, que es el director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, diciendo: usted, consumidor, tiene derechos, usted puede llegar al banco y exigir información, exigir educación. Es decir, tenemos que aprender a ser más activos, porque el Eso. dinero es un medio que nos afecta y nos toca a todos. Y no, todas. y no quiero, me parece además excelente, y no quiero dejar de unir a esta idea que nos da Rebeca algo fundamental de otra experiencia que hemos tenido también como un spin-off de Dinero Consentido, que es la oportunidad de contribuir a la formación en educación financiera en una empresa que además es ejemplar, y quiero desde aquí pues saludar a nuestros amigos de Central Veterinaria, porque realmente
tienen un modelo ejemplar en cuanto a la educación, pero quisieron profundizar mucho más. Y dentro del programa que realizamos con ellos, tuvimos la oportunidad de ver cómo estas personas fueron evolucionando y cayendo en cuenta de que realmente el empoderarse de sus finanzas era un valor incalculable para su paz familiar, para su equilibrio personal, en definitiva para vivir mejor, para ser más felices, estar en equilibrio, que en definitiva es lo que buscamos cuando hablamos de felicidad. Y este ejemplo que está hablando don José es muy interesante porque la empresa ya tenía una gestión comenzada, pero no fue hasta que se hicieron acciones para que cada persona tomara responsabilidad que empezó la transformación real y multicausal. Muy Qué bien. bueno. Sí, bueno, y con esto yo no sé si vamos a dar paso a otra cosa, pero sí es importante que ojalá todas las personas que nos escuchen, que trabajan en empresas y que tengan algún tipo de ligamen con algún área que tenga que ver con salud, educación financiera, puedan buscar la mejor opción en este momento para educar a sus colaboradores. Es un tema de responsabilidad social interna de la compañía y el país lo requiere. Necesitamos gente que no esté endeudada, que tenga salud mental, emocional, principalmente emocional. Y que además incide en el clima organizacional. Correcto, totalmente. Es decir, un grupo de personas endeudadas hasta las cejas, etcétera, no puede trabajar de manera productiva. Vamos a mirarlo hasta desde el punto de vista egoísta de la empresa. claro, yo creo que eso es muy importante. Así es. Bueno, pues podríamos seguir hablando del tema, pero Está bueno, muy bonito. tenemos que darle espacio a Eva Moreno, que nos trae otro tema también apasionante. Claro que sí. Bueno, ya saben que además de los temas de género, hay otros temas que a mí me apasionan y son todos los que tienen que ver con la sostenibilidad. Yo también traigo datos. Fíjense, unas 550 toneladas de plástico al día desecha Costa Rica. De estas 550 toneladas de plástico, el 80%, equivalente a 15 camiones, llega al mar. Esto no lo digo yo, lo dice la Organización de Naciones Unidas. También dice que del restante un 11% queda en botaderos y en el ambiente y que solamente el 9% es reciclado. Uno de los programas que dedicamos, muchas veces hemos hablado a la sostenibilidad, pero en uno de los programas yo me quedé perpleja cuando caminando, bueno, pues digamos 1 kilómetro, atravesando Tibás para llegar a la radio, fui recogiendo el plástico que me encontré en la calle. Estamos hablando de 7:15 de la mañana, que no es una hora después de no ha habido ninguna fiesta, ninguna celebración en el Parque Central, nada. Yo traje aquí a la mesa de esta cabina todos esos restos, los que me atreví a coger y traer en una bolsa, y es terrible. Yo creo que ha sido el año de la lucha contra el plástico. Creo que es un punto a favor el que yo le doy a Costa Rica por esa lucha y esa eliminación del plástico de un solo uso, del estereofón. Nos queda mucho recorrido, pero estamos en el buen camino. Fíjense, en 1970 comenzaron las primeras marchas que alertaban del calentamiento global y de lo poco sostenibles que estamos siendo. Comenzaron las primeras cumbres. El Día de la Tierra del 70 fue el germen entre el 70 y el 72. En el 72 fue la primera cumbre por el clima. Se dijo, hay que bajar las emisiones de todos los países. No se consiguió nada. Cada 2 años ha habido una gran cumbre, incluso de forma anual. Hasta la de este año no se ha conseguido absolutamente nada. Estamos peor que en 1972. ¿Cuál es el gran problema que tiene la sostenibilidad? Hay una teoría muy interesante que hemos comentado algunas veces aquí en el programa y que a mí me gustaría rescatar, y que es esa resistencia al cambio que nos caracteriza al ser humano. La resistencia al cambio es la tendencia de un sistema por continuar con ese comportamiento que tiene, el comportamiento actual, y repetirlo, aunque nos estén obligando con normas a que cambiemos de comportamiento. Por otro lado, hay un acoplamiento adecuado o inadecuado, que ahí es donde está el problema. El acoplamiento adecuado es cuando un sistema impacta en otro sistema de forma positiva. Pero no siempre sucede así, y el ser humano está impactando en el ambiente de forma negativa. Es decir, esa resistencia al cambio sucede porque hay un acoplamiento inadecuado del ser humano en el ambiente. Si analizamos estas dos cosas por separado, podemos empezar a atacar este problema que de momento no tiene solución.
En 2006 yo tuve la oportunidad de descubrir una película maravillosa y muy incómoda para muchos. Al Gore hizo un documental llamado Una verdad incómoda, se estrenó en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Para mí fue un lujazo poder asistir al estreno de esta película, más por la cuestión cinematográfica, por todo el tema de sostenibilidad y sobre todo por tener a un tipo que no consiguió que el Senado de Estados Unidos firmara el protocolo de Kioto. Ninguno de los 95 senadores quiso firmarlo y a día de hoy no lo han querido firmar ni China ni Estados Unidos, que son los que más contaminan. Al Gore hizo una denuncia bárbara con esta película que les cuento una frase con la que se anunciaba en los cines, que a mí me encantó. Bueno, con la que se anunció en aquel estreno. Decían de Una verdad incómoda: de lejos, la película más aterradora que verá jamás. No estamos hablando de una película, un thriller, una película de miedo, una película de zombies, pero casi, y es ese calentamiento global provocado por las ingentes emisiones de CO2 por parte de la acción del hombre, que ninguna denuncia, ni por activa ni por pasiva, han tenido un gran efecto. Estados Unidos y China siguen igual que en 1972, estamos en 2019, la cosa no ha cambiado y está en nuestra mano. Quizá no tienen que salir todos los días a recoger plástico y basura a la playa, pero de vez en cuando vayan a la playa, de forma organizada o de forma no organizada, pues si ven plástico mientras pasean también lo pueden recoger, que eso es una buena costumbre que todos hemos comprobado en las playas, por ejemplo, que es imitable. Que uno recoge la basura y le imita otro. Es contagiosa, esas actitudes son contagiosas. Está en nuestra elección elegir una pajilla o no pajilla con el refresco. Está en nuestras manos elegir sí a la bolsa o no a la bolsa de plástico. Es un gran problema que por mucho que hagamos el ciudadano de a pie, si los grandes gobiernos, grandes países no hacen nada, nosotros solos no vamos a poder luchar, aunque sigamos con la lucha. Así que está en cada uno y los datos, bueno, pues a mí me siguen aterrando. El 9% de lo que se desecha en Costa Rica no se recicla y la gran mayoría termina en el mar, en las alcantarillas o en la calle. Esa es la realidad y un problema que económicamente y financieramente nos está dejando con un gran agujero que quizá todavía no somos conscientes, pero lo vamos a empezar a pagar. Fíjate, estaba mientras hablabas y te escuchaba atentamente, estaba tratando de poder hacer dos cosas al mismo tiempo, lo cual no siempre es fácil para los hombres. Muy bien. Pero porque estaba buscando a la Universidad Internacional de las Américas, tuvimos aquí a su gerente general o presidente, y yo recuerdo que nos decía algo todavía, así, si me apuras, mucho más tremendo. Nos decía que el fin del mundo tenía fecha si no arreglábamos el problema. Porque realmente hasta los temas de emisiones, etcétera, eran un problema menor a la destrucción que estábamos realizando del medio ambiente en cosas que inicialmente hasta no nos dábamos ni cuenta. Pues yo creo que a mí aquella entrevista me dejó bastante impactado, me dejó bastante. Eché cuentas enseguida y dije, bueno, no me toca, pero digo por la fecha que ponía, pero sí por la responsabilidad social sí me toca. Y fíjate, Eva, tú dices algo y con lo bien que lo expresas. Digo, ¿qué podemos hacer? Porque yo no puedo esperar a que China o Estados Unidos firmen un acuerdo que sé que no lo van a firmar porque no les interesa. Porque no les interesa. Pero nada. Para mí ya es importante, y lo digo aquí en confesión pública, cada vez que voy a hacer la compra al supermercado, etcétera, cuando te preguntan, ¿cómo le empaco? ¡Wow! Ya es el primer golpe en donde tenemos que empezar a decir, ¿no? En una caja o en en la bolsa reutilizable. Es decir, tomar el hábito, porque yo voy almacenando en el carro bolsas reutilizables, pero cuando entro no me acuerdo de llevarlas. Hay que recobrar aquellos carritos de mano que antaño tenían nuestras mamás, y etcétera. No sé, hay que hacer un cambio porque gran parte de eso que tú recogías en tu camino de tu casa a la radio
somos nosotros los que lo hemos votado. Totalmente, No, totalmente, no, que no, pensamos, no, no, son las grandes empresas, no. son los comercios, no. Que somos nosotros. Somos nosotros el viandante. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido? Algunos somos muy locos y nos enfrentamos a situaciones que se pueden convertir en un auténtico drama a veces cuando... vemos a alguien que bota algo al piso y decimos, no, caballero, se le ha caído esa lata de refresco. El caballero le mira una y bueno, pues le dice de todo. ¿Qué más da? Que diga lo que quiera esa persona. Uno tiene que decir eso. Yo aplaudo a los supermercados, por ejemplo, a la Feria del Agricultor, que han apostado por... no decir no al plástico, que muchos han dicho que no, por dar la opción al consumidor. Claro. Necesita bolsa, quiere bolsa. Yo donde voy a comprando, les tengo a todos acostumbrados a que saben que cuando compro yo a mí no me den plástico, que yo traigo mi bolsita. Claro. Entonces, creo que generar esa costumbre, visibilizarla, muchas veces el ser humano necesita tener una imagen grabada, una fotografía de cómo son las cosas para creerlas, y cuando ya vemos que una persona no pide plástico, dice no, muchas gracias, más bolsas, no. Eso vuelvo a repetir que es contagioso, que es imitable, se imita. Creo que esas buenas actitudes son importantes. Pablo hablaba en cuanto a la educación financiera, que ojalá en los coles hubiera, igual que hay educación vial, educación financiera. Educación en sostenibilidad es importantísima. No solamente es esto de reciclar, que la sostenibilidad va mucho más allá. Es una cuestión de responsabilidad y que incluye también un comercio justo, un comercio responsable. Tiene muchas más aristas y todo empieza desde luego por uno. Tenemos muchos ejemplos, tenemos que seguir adelante, pero todo pasa por cambiar nuestra forma de entender la vida y de acoplarnos también a nuestro entorno. Y que cambie el modelo económico, porque en económico. definitiva, nosotros, a ver, llevados un poco, y no quiero ser apocalíptico, Pero va a haber fin del mundo, lo acaba de decir. realmente estamos en un modelo económico destructivo desde el punto de vista de sostenibilidad. Vamos a salir de aquí, nos vamos a meter, cada uno de los que estamos aquí, excepto Eva, o también Eva, se va a meter en un carro. Sí. Digo porque ella vive cerquita y viene en bicicleta muchos días. Pero vamos a meternos en un carro, vamos a meter en un carro que contamina. Sí. 3 personas en 3 carros. Efectivo y Wonder. Es decir, yo creo que hay una realidad, hay una realidad... Los 80 fueron muy duros. Muy duros, muy duros. Y no es por hacer chanza del tema, pero bueno, para desdramatizar, ¿no? Pero realmente es dramático porque esta es una realidad y luego vamos a ir, nos vamos a sentar o vamos a celebrar el final y hemos traído cosas en bolsas de plástico. Exacto, sí. Que no podemos evitarlo. Claro, no, por eso, pero fíjate que yo creo que ahí es donde está el gran reto, ¿no? El gran reto de decir no, de conseguir nuevos hábitos. Claro, nuevos pero ahí hábitos. tenemos que tener una forma de pensar un poquito más innovadora, tenemos que ir un poco más allá. Y es, ¿cómo arrancamos? Vale, ok, vamos a hacer cambios, pero ¿cuánto nos cuesta empezar? ¿Y por dónde empiezo? Hay infinidad de cosas que hoy día nos unen, son movimientos globales como el carpooling, por ejemplo, que está funcionando yo creo que ya en todo el mundo. ¿Qué es el carpooling? Es compartir el carro para ir a trabajar, por ejemplo. Si se comparte la misma dirección, el mismo destino, si son familia para reuniones, demás. Eso a mí me parece que es una fórmula que está en nuestras manos, que es muy fácil, que no nos va a costar plata y que se puede... Igual que chateamos para contarnos chismes, bueno, pues que como ha hecho Rebeca esta mañana, bueno, paso a por vos. Bueno, pues ya hay un vehículo menos, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que... Por eso digo que la sostenibilidad va mucho más allá y puede ser muy divertida, muy entretenida y podemos cambiar nuestros hábitos con pequeñas cosas que nos enganchen emocionalmente y que nos gusten. Ir a comprar al mercado, a la feria, ese comercio justo y responsable, pues me parece que es parte, ¿no?, del juego. Hay algo interesante que une los temas y creo que lo mencioné al inicio y es el asumir la responsabilidad y el compromiso individual en cada uno de estos temas. En el tema de género, pronunciarme. En el tema de sostenibilidad, pronunciarme. En el tema de cómo el dinero afecta a todas las áreas, pronunciarme. Cuando veo a alguien endeudado, puedo comentarle cómo te ayudo, cómo puedo apoyarte.
porque esto tiene que ver, es mi opinión, con el individualismo que nos está invadiendo en este modelo social, económico y político en el que hemos ido desarrollándonos como planeta, porque esto no es algo solamente de Costa Rica. Vemos un papel y decimos, y yo trabajé por un tiempo en un colegio y era algo que los chicos decían y las chicas, era, profe, yo no lo tiré. Y yo, es que no se trata de quién lo tiró, Claro. se trata de que la responsabilidad de todos es recoger ese papel. ¿Cuántas veces vamos por la acera? No, yo no lo tiré ahí, yo recojo mi basura, yo no pido bolsa en el supermercado, sí, pero es algo que tenemos que empezar a incorporar, el sentir que el problema de género, porque es un problema, el problema de contaminación y el problema del dinero como una situación lejana a nuestra realidad, es algo que nos afecta a todos. Sí. Que mi vecino esté endeudado me afecta. Exacto. Que mi vecino tire basura me afecta. Que mi vecino sea una persona que alimenta el sistema patriarcal me afecta. Entonces, salir de ese individualismo y sentarme y reflexionar sobre cuáles acciones tengo yo que hacer planificadas para poder salir de estos problemas es algo que nos compete a todos. Y creo que es un reto bonito, que lo podemos asumir Claro. con alegría, ¿verdad? Decir, yo me pronuncio, yo puedo participar de las idas a la playa, de la reforestación. Aquí estaba un poco viendo cuáles son los problemas que el Observatorio de Desarrollo de la UCR dijo que nos estaban afectando, y tiene que ver con un montón de cosas, o sea, va para todos los intereses. Tenemos deforestación, reforestemos, tenemos residuos sólidos. ¿A quién no produce residuos sólidos? Reduzcamos. Y a la vez hay algo que aprendí de Eva, porque realmente ha sido una persona muy comprometida con el tema, es no solo tenemos que reducir, tenemos que compensar además todo el tema ambiental. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? La contaminación del aire, los carros eléctricos, tuvimos aquí a Somove diciéndonos, ya el camino está abierto, empecemos a transitar por ahí. Hay incluso todas estas iniciativas de sostenibilidad vienen acompañadas de mucho más interacción social. Sí. El carpooling te permite hacer networking, te permite Claro. hacer social working también. Sí, sí. ¿Por qué? Porque nos interesamos por el otro, porque yo muchas veces voy aburridísima en el carro. Ahí. Si no vas escuchando Dinero Consentido. Bueno, Claro. es que el dinero consentido solo está una hora. Claro, Yo en el carro estaba. paso horas de horas, ¿verdad? Porque realmente ir conversando con una persona suma a nuestra Sí. vida. Así que creo que es importante el poder amarrar estos temas y ver la transversalidad de los 3 temas que hemos tocado hoy a lo largo de Es la que vida. además todo nos afecta a todos. Quiero decir una cosa, hoy es 28 de junio, es un día muy importante, ya que estamos hablando de igualdad, de minorías que no deberían serlo. Hoy hace 50 años que en Nueva York se desataron los disturbios de Stonewall, que fueron aquellas manifestaciones espontáneas, algunas violentas, unas protestas terribles que sucedieron contra una redada policial que hubo en un pub llamado así Stonewall Inn, en Greenwich Village, y que originó la historia en Estados Unidos. Está calificado como la primera ocasión en que la comunidad LGTB luchó contra un sistema que les perseguía, ¿no? Creo que eso es importante. Muy Mencionábamos importante. como al principio, de forma muy sutil, el presidente va a unas marchas y a otras no, en fin. Creo que el domingo se demostró... Costa Rica demostró mucho en cuestión de igualdad y de coherencia. Qué importante. Bueno, la verdad es que seguiríamos hablando horas y horas, ¿no? Y esto ha sido un poco nuestro devenir, ¿no? A lo largo de estos meses, este año y medio de Dinero Consentido, pero me toca cerrar y con la misma ilusión pues que abríamos el programa el pasado 11 de febrero de 2018. Hoy quiero decirles, pues hasta siempre, deseando que Costa Rica siga por la senda de la paz. Y es muy importante, ¿no? ¿Y por qué hablar de la senda de la paz? Bueno, que siga por la senda del entendimiento, del diálogo, del debate sereno, que no quiere decir que no defiendas tus posiciones.
No hay modelos perfectos, no nos podemos enganchar a un modelo que ha podido dar resultado durante años. Tenemos que estar abiertos al cambio. Solo personas que quieren convivir en la diversidad, en la aceptación y respeto del otro, pueden desarrollar países en los que merece la pena vivirse. El desarrollo de los países, al igual que ocurre en las familias, en las empresas, no siempre es lineal. Nos obliga a reinventarnos cada día y a mirar el futuro con optimismo y con espíritu de trabajo. No convirtamos a los que piensan diferente en adversarios, porque lo que hace hermoso el paisaje de Costa Rica son la variedad de colores, su abrupta pero hermosa orografía, sus contrastes entre norte y sur, entre este y oeste. No perdamos nuestra esencia. Y hasta aquí llegamos. Hoy a las 8:54 bajamos el telón de Dinero con Sentido. Estoy seguro que en el camino volveremos a encontrarnos. Y como siempre decimos, sean hoy, mañana y siempre felices. No se pongan límites, que nadie les ponga límites. Hasta siempre, amigas y amigos de Dinero con Sentido. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita. Centro.